Equipo, buenas noches, bienvenida Patricia, Robert y quienes se vayan a conectar en diferido a nuestra tercera sesión del curso de argumentación, la primera sesión dedicada al ejercicio de extraer la estructura argumentativa de un texto. Con base en el modelo que les mostré, ustedes hicieron un ejercicio similar. Vamos a comenzar con Robert. Adelante Robert, cuéntenos qué texto escogió, por qué lo escogió y bueno, vamos a comenzar el ejercicio. Cuénteme, ¿qué es este texto? ¿Por qué lo escogí? Esencialmente es un artículo de la revista Semana, un artículo corto de un estudiante de Derecho. Lo escogí básicamente porque es un tema que es objeto de estudio en el derecho penal especialmente. Un artículo sencillo que aborda o trata de buscar una explicación del por qué el hombre tiene esa naturaleza agresiva, básicamente por eso. Bueno, entonces permítame, yo lo leo en voz alta y luego le doy la palabra para que usted nos muestre ese anuncio. Identifiqué como la tesis: la agresividad del ser humano tiene origen en instintos biológicos que ha sido moldeada a través de la historia por la organización social y el Estado. Como argumentos, identifiqué como hay una evidencia filosófica y antropológica, porque se le da un enfoque psicológico, porque la violencia humana sufrió una metamorfosis con la introducción del Estado y porque el Estado monopolizó la violencia legítima. Como subargumentos al por qué esa evidencia filosófica y antropológica, ¿no? Porque pensadores como Hobbes consideraban que sin un Estado fuerte el hombre viviría en una constante guerra, y en contraposición Rousseau plantea que el hombre es naturalmente bueno, pero que el entorno lo corrompe. También porque la violencia en los primates sociales y territoriales es común, especialmente por disputas por recursos y la reproducción. Una postura de Dark concluyó que la violencia humana se remonta al Australopiteco, y porque estudios demuestran que la muerte por ataques interespecie se da en un 2% de la población primate. Un porcentaje similar ha sido observado en restos del humano primitivo. Entonces esos son los argumentos los subargumentos de la evidencia filosófica y antropológica. En el enfoque psicológico, porque según James, la agresividad se manifiesta como un instinto constante, suprimido por el ser humano, y según Freud, hay una pulsión de dos instintos fundamentales dentro del ser humano: el tánatos, que lleva al ser humano a infligir el daño, y el eros, que impulsa a la persona a preservar la vida y a unirse con sus semejantes. En el otro argumento, en la violencia humana, sufrió una metamorfosis con la introducción del Estado, dice, porque la sociedad lo llevó a concebir la agresividad en dos ejes: en la sociedad civil y como una sociedad política de Estado. Porque los regímenes jurídicos permitieron desarrollar mecanismos no violentos para resolver los conflictos, porque la violencia civil no regulada pasó a considerarse delito y ser rechazada socialmente, y porque la violencia pasó a ser monopolizada y legitimada por el Estado. ¿Por qué el Estado monopolizó la violencia legítima? La violencia instintiva se transformó en un mecanismo de protección nacional contra amenazas, porque se justifica bajo una postura utilitarista orientada al bienestar general, y porque la violencia estatal puede ser legítima para derrotar tiranos, o ilegítima cuando se trata de genocidios o guerras por poder. Eso en cuanto a los argumentos y subargumentos que apoyan esa tesis. Como derivadas encontré estas tres derivadas. Por lo tanto, la violencia humana no puede explicarse solo desde la psicología o la filosofía, sino también debe considerarse desde la biología evolutiva. Por lo tanto, también la agresividad humana no ha desaparecido, sino que se ha transformado o mutado y ha sido canalizada por la regulación social y jurídica. Y que por lo tanto la distinción entre la violencia legítima e ilegítima permite crear sociedades progresivamente más pacíficas sin negar la base biológica de la agresividad humana. Y como datos,
extracté un solo dato en un estudio de 133 familias de mamíferos en la que se concluyó que la muerte por ataque interespecies se da mayormente en primates, llegando al 2% de esa población. Básicamente, de pronto el artículo no tiene mayor complejidad. Traté de guiarme bastante por el video que tienes colgado ahí, me sirvió mucho porque es un video muy explicativo y traté de tomar bastante como referencia ese video y orientar el ejercicio básicamente a responder en la parte de los argumentos al buscar el por qué. Bueno, el ejercicio está muy interesante, me sirve mucho para ampliar la explicación, porque hay cosas que son relevantes de señalar que de hecho no están en los videos, permite explicaciones adicionales. Pero antes de yo intervenir, no sé, Patricia, si quieras decir algo. Pues mira, lo que me salta más rápidamente a la vista es en relación con la tesis, que yo diría que tal como está escrita, allí hay dos tesis. Podría escribirse como una sola, pero tal como está puesta allí, hay dos tesis que deberían ser pues demostradas, ¿no? Una tesis es que la agresividad del ser humano tiene un origen en instintos biológicos. Y la segunda es que la agresividad del ser humano ha sido moldeada a través de la historia por la organización social y el Estado. Bueno, muy bien, Patricia. Primero, la tesis. No es que haya dos tesis, es que esta tesis es una proposición molecular constituida por dos proposiciones atómicas que cada una de ellas debería ser válida para que el conjunto estuviera válido. Por un lado, decir la agresividad del ser humano tiene un origen en instintos biológicos, punto. Esa puede ser una tesis independiente que se sostiene en mucha de la información que hay en el texto. Y por otro lado, la agresividad ha sido moldeada a través de la historia por la organización del Estado, es otra diferente. Pero esto no nos haría hacer dos estructuras argumentativas de este texto, sino una en la que las dos están combinadas. No solo tiene que ser correcta o verdadera cada una por separado, sino la unión de ellas que se vuelve una sola también. Segundo, hay otro tema acá importante, y es que a pesar de que aquí se ve una tesis y unos argumentos, este no es un texto argumentativo, este es un texto expositivo. Él está exponiendo cosas. ¿En qué se nota? ¿En qué tipo de desacuerdo puedo yo tener frente al contenido principalmente? La mayoría de los desacuerdos míos van a ser por ignorancia. Es decir, si Hobbes dice que sin un Estado fuerte el hombre viviría en constante guerra, digamos que yo no estoy de acuerdo con eso y digo, no estoy de acuerdo. ¿Qué hace alguien, el que escribió este texto? Pues me muestra la cita de Hobbes, me muestra el libro y ya. Desapareció el desacuerdo. Es el típico desacuerdo que para resolverlo no se necesita argumentación, sino se necesita mostrar un dato. Lo de Jacques Rousseau también. Yo no puedo decir, no estoy de acuerdo con que Jacques Rousseau plantee que el hombre es naturalmente bueno. No, yo ignoro eso, me lo muestran y ahora ya no me queda más remedio que decirlo acepto, pues a menos que quiera como las moscas tratando de atravesar la ventana ahí de manera terca. Claro, hay así la postura, no sé, terraplanista o ciertos negacionismos, pues parecen y que no estoy de acuerdo con algo que ya es evidente y está demostrado. Perdóname, Paulito, yo te hago una pregunta. ¿Sí? Uno no podría decir que esas afirmaciones que remiten a estos personajes, pues que ciertamente dijeron lo que está puesto allí, ¿esos no son argumentos de autoridad? Son argumentos de autoridad cuando yo digo, o sea, si yo quiero demostrar que el hombre es naturalmente bueno. ¿Por qué? Porque lo dijo Rousseau. Ahí hay un argumento de autoridad, pero no es así que se está utilizando acá. ¿Sí? Ahora, claro, si yo busco la subargumentación de eso, pues me llevo al argumento de autoridad, pero la relación que hay entre la tesis y este argumento no es de autoridad, es de demostración. La frontera tal vez no se vea tan clara, pero a lo que voy es que el texto en su conjunto es principalmente expositivo. Está tratando de explicarle algo a alguien que lo ignora. No está tratando de convencer a alguien de algo y ese alguien tiene una postura diferente. Ahora, ¿yo puedo estar en contra de la conclusión de Jacques Rousseau? Sí, pero no puedo estar en contra de que si hay una evidencia filosófica o que hay respaldo filosófico a que la violencia es biológicamente innata y una de esas es Rousseau, pues esa conexión no la puedo poner en duda, porque efectivamente Rousseau dijo eso.
Fíjese que los dos, y aquí se nota mucho que esto es exposición y no argumentación, los dos primeros argumentos, el de Hobbes y el de Rousseau, de hecho son contradictorios entre sí. Uno está diciendo que Hobbes considera que el hombre vive en guerra constante, o sea que su naturaleza es ser agresivo, y Rousseau dice que su naturaleza no es ser agresivo. Entonces, si esos dos son contradictorios entre sí, no tendría mucho sentido que estuvieran respaldando la misma tesis. Uno se anula con el otro. Pero si estoy exponiendo un tema, y en ese tema dice que existen varios acercamientos, uno es este y el otro es aquel, aquí sí tiene sentido que estén los dos juntos. El texto es principalmente expositivo, aunque tiene una estructura de que unas afirmaciones están apoyando otras. De esos 5, 4 respaldan la tesis y el quinto, el de Rousseau, pues sería contradictorio con la tesis. ¿Cómo lo puedo incorporar? No lo hemos visto todavía, no está en el video de la peligrosa psicología de Instagram, pero sí lo vamos a ver en la sesión 5 y 6. Y es que yo puedo poner ese argumento como un argumento de concesión. ¿Qué significa? Que yo admito que hay argumentos en contra de mi tesis, los acepto porque no puedo tapar el sol con las manos, no puedo negar una evidencia que está clarísima, pero los contemplo como excepciones válidas a mi tesis o como afirmaciones que aún, a pesar de ser ciertas, no afectan mi tesis. O sea, esto lo explico con más detalle en la sesión 5 y 6, los argumentos de concesión. Bueno, entonces ya tenemos la primera línea de argumentos. La segunda dice que existe evidencia filosófica, que existe evidencia psicológica. La agresividad se manifiesta como un instinto constante. Yo no sé si desde la psicología haya una postura opuesta, ¿sí? Que también, sin salirnos de este texto, parece que pues, no la va a contemplar en un caso de que la haya, ¿sí? O si hay otros autores, ¿sí? Pero yo podría, claro, esta parte ponerla en duda, pero ¿cómo sería la puesta en duda? Que alguien me muestre, pero pues aquí está esta evidencia. Entonces no es tanto que yo no me convenza de esto, sino que yo ignoro esto. Entonces, hay estudios, hay evidencias que no llegaron al texto final que leemos, pero están allí. Claro, Freud dijo eso. La violencia humana sufrió una metamorfosis con la introducción del Estado. Bueno, aquí no reporta ningún autor. Pensemos siempre nosotros como lectores si dijéramos, pongo en duda eso, ¿cómo me van a responder a mi puesta en duda? En este caso, pues seguramente muestran autores que lo han dicho o muestran 1000 ejemplos, ¿sí? De sociedades donde a través de las leyes lograron monopolizar la violencia. De hecho, la definición de Estado fallido es el Estado que no logra tener monopolio de la violencia, ¿sí? Como, no sé, las regiones aquellas controladas por el crimen organizado, digamos, en esas regiones, ahí hay un Estado fallido. Bueno, aquí dice datos, en realidad aquí podría haber cualquier cantidad de datos. Los datos, recuerde, están allí en caso de que le pongan en duda su argumento. Vamos a las derivadas. Lo que pasa en este caso es que como no es un texto argumentativo, sino expositivo, pues las derivadas no son conclusiones de aceptar la tesis. Ahora, que la violencia humana no puede explicarse solo desde la psicología o la filosofía, sino que tiene que considerarse la biología evolutiva, eso es la misma tesis, parafraseada, dicha en otros términos, pero es exactamente igual que dice la agresividad del ser humano tiene un origen en instintos biológicos. O sea, fíjese que la proposición que está allí detrás es la misma. La agresividad humana no ha desaparecido, sino que se ha transformado y ha sido canalizada por la regulación social y jurídica. Es la segunda parte de la tesis, ¿sí? Ha sido moldeada a través de la historia por la organización social y del Estado. No son los mismos términos, pero sí es la misma proposición. La tercera, la derivada, es la que a mí me parece que sería, y se conectaría no tanto por un por lo tanto, sino como por un en consecuencia. ¿Listo? Y ese fue mi análisis. No sé si hay alguna pregunta, Robert, Patricia, ¿qué te pareció? Pues a mí me parece, me ha dejado así muy impresionada este ejercicio y me parece súper interesante, porque el hecho de que no hayamos captado, y yo tampoco lo capté cuando tú leíste el texto, pues yo iba siguiendo la lectura y todo, que no hubiéramos captado que no era un texto argumentativo, me parece que es como la principal derivada, ahora sí es cierto, de este ejercicio. Uno tiene que tener claras esas distinciones, ¿no? Cuándo se está argumentando, cuándo se está informando, que es lo que tú dices, que este es un texto expositivo, ¿no? Donde lo que pretenden es informarnos de una serie de datos, pero no convencernos de nada, digamos, ¿no? Es como lo que concluyo de tu comentario. Sí, exacto.
No es tan fácil, yo no me di cuenta tampoco, yo lo leí y yo asumí que era un texto argumentativo, digamos, ¿no? En la lectura que hicimos. Yo te invito a que vuelvas a leer el documento, el artículo de mi blog donde yo explico las diferentes clases de argumentación. Recuerda lo del eclipse, que va a pasar un eclipse por acá, si eso es argumentativo o eso es informativo. La NASA, cuando va a establecer su conclusión de que el eclipse va a pasar por esos lugares a esa hora, sí tiene que demostrárselo a la comunidad y lo hace a través del rigor metodológico, de los cálculos y las observaciones que hace. Esa parte de construir esa conclusión sí es argumentativa sobre las normas que la argumentación demostrativa tiene, que es un método científico. Pero cuando nos comunica a nosotros, hey, mundo, va a haber un eclipse, eso no es argumentar. Eso es informar. Pero fíjate, es que la diferencia es sutil. Es decir, fácilmente uno se confunde. Es lo que quiero decir, ¿sí me explico? Más claramente podría decir yo que deberíamos ejercitarnos en distinguir eso. Cuando un discurso es argumentativo, cuando es argumentativo demostrativo, es que lo llamas tú. O sea, tiene uno que ejercitarse más en identificar cuándo le están informando y cuándo le están argumentando, ¿no? No es tan sencillo.